Profe, no está grabando la clase. Ya empezó a grabar. Bueno, vamos a hablar sobre el contrato de compraventa. La compraventa está regulado tanto en el código civil como en el código de comercio. Vamos a mirar pues lo que dice el código civil, ¿sí? Permítanme porque... Ok, listo. ¿Ahí les aparece la diapositiva? No, señor. No, señor. Nada, doctor. Ya, lo que pasa es que me había tomado ahora desde la segunda y no desde la primera. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Listo. Bueno, ¿quién me ayuda con la definición del contrato de compraventa? Buenas noches, doctor. Dice definición. Contrato de compraventa, artículo 1849. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ok, nuevamente. Voy a Listo. aprender la definición porque quiero que aparezca en el parcial esa pregunta. Ok. Dice contrato de compraventa, artículo 1849. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Ok, entonces, si ustedes miran, la definición que nos da el Código Civil es que la compraventa es un contrato en el que una parte se entrega a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna pregunta o hay claridad suficiente? No, señor. Bueno, antes de continuar, me imagino que ustedes han escuchado de la permuta. Sí, profe. Sí, Bueno, claro, profe, por ¿y supuesto. qué han entendido por permuta? Es cuando se da algo a cambio y decir que alguno de los dos tiene que poner un dinero. Porque si yo doy una casa a través de un carro, entonces la casa vale más que el carro y tú me tienes que devolver. Algo así, sí, sí, básico. Un trueque. Un trueque. Exactamente. Yo sabía que iban a entenderlo como que fuera un trueque, pero vamos a ver ahora que no es así. ¿Quién me lee la diapositiva? Las diferencias entre compraventa y permuta. Artículo 1850. Venta y permuta. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta. Si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Nuevamente. Artículo 1850. Venta y permuta. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario.
Entonces, si se dan cuenta, no significa que la permuta sea un trueque. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que el comprador, que es el que está pagando por la cosa, si recuerdan la definición, dice que el contrato de compraventa, una persona se obliga a dar una cosa y la otra a pagar el precio en dinero. Entonces, lo que se habla acá en este artículo es que el precio, si no se paga todo en dinero, sino una parte con una cosa y dinero, va a determinarse si es una permuta o una venta, dependiendo el valor de la cosa con la que se está pagando. Por ejemplo, si Pedro está vendiendo un carro por 10 millones, Juan le compra el carro y le dice, bueno, yo tengo una moto que vale 6 millones de pesos y 4 millones en efectivo. ¿Acepta que le pague de esa forma? Entonces, Pedro, cuando acepta que se le pague, Pedro está recibiendo el precio de la cosa. Lo está recibiendo los 4 millones en efectivo, en dinero efectivo, y está recibiendo la moto como parte del pago del precio del carro que está vendiendo. Entonces, en este caso, como la moto vale más de lo que se está entregando en dinero, hablamos de una permuta. Pero en el mismo ejemplo, poniendo la situación a la inversa, que se entreguen 6 millones en efectivo y la moto valga 4, ahí hablamos de una venta, porque el valor de la cosa con la que se está pagando es menos que lo que se está entregando en dinero. ¿Sí queda claro? Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Profe, una pregunta ahí. Por ejemplo, en el caso cuando una casa, por ejemplo, vale 100 millones de pesos y el carro Disculpe, vale ¿puede 100 millones. repetir? Es que voy por carretera y no escuché bien lo que dijo, Ya lo último. va. Gracias. Dime, Díaz, termina la idea. Ok, una casa vale 100 millones de pesos y una camioneta vale 100 millones de pesos. Los dos objetos lo cambian así, nada de dinero, sino cosa por cosa. En ese caso sigue siendo una permuta. Claro, porque si el valor de la cosa con la que se está pagando es superior, perdón, a lo que se da en dinero, va a ser permuta. Ahora, en el evento en que te pongo el mismo ejemplo que estaba poniendo ahora, si el carro que está vendiendo Pedro, que vale 10 millones, Juan le dice, bueno, le entrego una moto que vale 5 millones y 5 millones en efectivo. Ahí estaríamos frente a una compraventa o frente a una permuta. Permuta, ¿Por qué, Dairo? pues porque la norma dice, doctor, que el dinero tiene que exceder al valor de la cosa que se está dando, y ahí son iguales, entonces en ese sentido se estaría haciendo la permuta. Si Está valiera un haciendo poquito, al revés. Ahí en ese caso sería venta, porque se va a entender la permuta cuando vale más lo que se está entregando. Entonces, como las dos cosas valen igual, no aplicaría para que fuera permuta, seguiría siendo una venta. ¿Ok? ya, entendí. Repito nuevamente, si la cosa que se está vendiendo, yo estoy vendiendo un carro, ¿sí? Y Dairo me lo está comprando. El carro yo se lo estoy vendiendo por 10 millones. Entonces Dairo me dice, bueno, yo no tengo los 10 millones en dinero efectivo. Le entrego 5 millones en efectivo y una moto que vale 5 millones. En ese caso, estamos ante una compraventa. ¿Por qué? Porque para poder determinar que fuera una permuta, entonces la moto tendría que costar más que lo que me van a entregar en dinero. ¿Ok? Entonces, como la moto con la que se está pagando parte del precio del carro no vale más que el dinero, va a seguir siendo una compraventa. Ok, profe. Profe, o sea que para que fuera compraventa la moto tendría que valer 6 millones.
O así sea 5 millones un peso. O sea, que valga más la cosa con la que se está pagando. Pues yo pongo 6 millones para que sea Ya sería permuta. práctico. Pero si es 5 millones un peso que vale la moto, entonces ya ahí estamos frente a una permuta. Doctor, La clave cuál es? Dinero de más. La clave cuál es? La clave es que vamos a hablar de permuta si la cosa con la que se está pagando parte del precio es más que lo que se está entregando en dinero. Esa es la clave. Pero si valen lo mismo, si vale 5 millones la moto y estoy entregando 5 millones efectivos, una compraventa. ¿Ok? Dime, Cindy. Si vale más la cosa, ¿se le retribuye el restante o cómo es el tema? No entendí ahí esa parte. Yo te estoy vendiendo a ti un carro que vale 10 millones y tú me los vas a pagar esos 10 millones. Y tú me dices, bueno, yo no tengo los 10 millones. Yo tengo una moto que vale 6 millones. Entonces le entrego la moto de los que vale 6 millones más 4 millones en efectivo. De esa forma me estás pagando el precio, que son 10. Ok. Pero no Doctor, ¿Y una tengo una pregunta. cosa de más valor? No porque es que tú no me estás vendiendo la moto a mí. Ojo. Ok. Aquí el que Doctor, está una vendiendo, pregunta. ya va. El que está vendiendo el carro soy yo, ¿cierto? Sí. Ujú. Quien va a recibir el precio soy yo. Pero tú no estás vendiendo la moto. Tú me estás comprando el carro a mí, que es diferente. Ok. Entonces, si tú me estás comprando el carro a mí, yo soy el vendedor va a recibir el precio. Fíjense que en el contrato de compraventa hay dos partes. Una parte que se llama vendedor, que es quien se está obligando a entregar la cosa, a transmitir la propiedad de la cosa. Y el comprador, que es quien se está obligando a pagar el precio de la cosa. Entonces aquí se va a ver en función del vendedor, no del comprador. ¿Ok? Entonces, si el vendedor está vendiendo y está recibiendo parte del precio de la cosa con otra cosa, se va a determinar que sea permuta si con lo que está recibiendo como pago es superior a lo que le dan en dinero. Esa es la clave. Doctor, listo. Entonces la pregunta es, ¿y si se paga una cosa con otra cosa? compraventa. No, Compraventa. Ok. no, yo no he dicho eso. Trueque. Exacto. Ahí sería un intercambio de cosas. ¿Qué podría ser? O sea, ¿a qué voy? Una permuta. ¿A qué voy? Que yo tengo un terreno. Yo tengo un terreno y alguien me diga, un terreno lo estoy vendiendo en 10 millones de pesos. Y fulanito X me diga, bueno, te lo compro con una moto que vale también 10 millones de pesos. Es un trueque. Es permuta. Sí, exacto, una permuta. Legalmente se llama permuta, pero en la práctica es un trueque. Okay. Míralo desde la siguiente, bueno. desde el siguiente punto de vista. Cuando tú compraste el lote, tú no lo compraste en 10 millones para venderlo en 10, ¿verdad? Tú no pensaste comprar huevo para vender Sí, claro huevo. que no. Y no necesitas que nadie lo hace. No necesita que tú seas comerciante para que aplique esa lógica, porque nadie lo hace, como muy bien lo acabas de decir. Entonces, cuando la persona está vendiendo, no está pensando que está intercambiando cosas. Está diciendo, yo estoy vendiendo la cosa, que en el precio me están pagando parte del mismo con otra cosa, eso es diferente. Me están pagando un precio, no es que yo estoy cambiando pelo a pelo. Me están pagando parte del precio o me están pagando el precio con otra cosa. Esa es la lógica. Ok, doctor, muchas gracias. Del contrato de compraventa, de que el vendedor está transmitiendo la propiedad de una cosa y se le está pagando un precio. No es que está transmitiendo la cosa para que se le dé otra cosa, porque al final nadie piensa de esa forma. Jurídicamente hablando, nadie va a pensar de esa forma, sea comerciante o no sea comerciante. Dime, Wilfredo. O sea, como quien dice, doctor, cuando alguien nos habla de una permuta, pues debemos estar preparados para encimar un dinero.
La permuta no es encimar un dinero porque lo estás viendo desde el comprador, como Cindy lo estaba viendo ahorita. La venta se ve desde los zapatos del vendedor, no del comprador. Entonces, si tú lo ves desde la óptica del vendedor, entonces yo estoy vendiendo una cosa para que me paguen un precio. Fíjate que esa es la definición que da la norma en el 1849 del Código Civil. Entonces, yo estoy entregando una cosa para que me paguen un precio. Que el precio no sea todo en efectivo, no sea todo en dinero, sino una parte en una cosa y otra parte en dinero, eso es otra película. Pero aplicaría también la permuta, según el artículo 1850, porque dices que Pero cuando... la permuta es porque está recibiendo parte del precio con otra cosa. Hay que verlo siempre desde los zapatos del vendedor, desde la óptica del vendedor. Profe, o sea, cuando los dos objetos valen el mismo valor, o sea, solamente se pasa el objeto al objeto, o sea, yo le doy esto y usted me da el otro, siempre va a ser permuta. ¿Sí? Sí, pero la permuta la vas a entender como que el que está comprando está pagando Claro. el precio con otra cosa. Sí, exacto, sí, si yo tengo una bicicleta que vale 10 millones y el señor me está vendiendo la moto de 10 millones, hacemos sí, tome y eso es una permuta. Porque no Pero está en la el vida valor. práctica nadie hace eso. Tú harías ese negocio. No, obvio, no, pues obviamente hay bicicletas de ese precio, ¿no? Pero pues, Tú puedes intercambiar como dices tú. Te voy a poner un sí, ejemplo. claro, Si tú tienes un carro que tiene unos rines de lujo sí, claro. y Julián Montañez te dice, le compro los rines de su carro, ya que son el mismo número de rin, tal, le sirven a mi vehículo. ¿Tú qué le vas a decir? Bueno, se los vendo, vale tanto. Entonces Julián te va a decir, bueno, usted me lo está vendiendo por poner un ejemplo, en 2 millones. Yo le pago los 2 millones entregándole los que tiene mi vehículo, los rines que tiene mi vehículo, y le doy tanto en efectivo. Entonces a ti de esa forma sí te va a llamar la atención. Pero si él te dice, venga, cambiemos pela, pero déme los rines de su carro y yo le doy los míos, tú vas a decir, ¿y a razón de qué? Sí, no, obvio, sí. ¿O no? Pues, eso depende del objeto también, yo creo, ¿no? Por eso, te pongo el ejemplo. Si tú ves que Julián se enamora de los rines de tu carro, tú le dices, se los vendo, así tú no quieras venderlo, pero tú ves que tienes la oportunidad de ganarte algo, tú le dices, bueno, se los vendo. Y él te dice, bueno, le entrego los rines de mi carro y le encimo tanta plata. Tú lo cambias porque estás recibiendo un dinero en efectivo, pero aquí tú no estás diciendo hoy, voy a cambiar los rines míos que valen 2 millones por los de este man que valen 1 millón. A ver, Sí, claro. sentido común, lógica jurídica, nadie va a hacer eso. No sé si me he hecho entender. Pareciera a veces algo muy elemental, pero no es fácil de captarlo a veces, porque hay que analizarlo desde la óptica del vendedor, no del comprador. Muy bien, doctor. Doctor, tengo una preguntita. Dime. Bueno, ahí para lo de la permuta, ¿cierto? Por ejemplo, yo llego a unas instalaciones, por ejemplo, a un banco, doctor, y llego y les digo, bueno, yo quiero permutar, ¿sí se podrá ir, por ejemplo, que a mí me guste una casa o un lote, toda cuestión, para que me hagan el préstamo a mí como una permuta, para que este elemento quede ahí dentro del banco? ¿Se puede, doctor? No aplica porque el banco no le va a interesar ese tipo de operación. Al banco lo que le va a interesar es que si tú vas a realizar un crédito hipotecario sobre un bien que tú vas a comprar, tengas unas garantías para pagarle a la entidad financiera. Independientemente si tú vas a comprar una casa que vale 200 millones y la tuya vale 100 y tú entregas tu casa y necesitas que el banco te preste los otros 100 para que el que te está vendiendo reciba la casa y los 100 en efectivo. Al banco no le va a interesar si tú pagaste ese otro valor en dinero efectivo o con una cosa, ¿sí? Véanlo siempre desde la óptica del vendedor. Bueno, Cuando los vayan a contratar a ustedes como abogado,
para pedirle una opinión, un concepto jurídico, quien lo va a contratar va a ser el vendedor, no el comprador. Y ustedes tienen que, digamos, velar por los intereses del vendedor, no del comprador, que el vendedor es el que le va a estar pagando los honorarios. Bueno, tiene este caso. En el caso de las divisas, si yo tengo dólares y vendo aquí en Colombia, pues a mí si yo los traigo de Estados Unidos, ejemplo, y los vendo aquí en Colombia, pues a mí me van a salir un precio un poco más cómodo, haciendo énfasis de que lo hubiera comprado a un precio bajo en su momento y los estuviera vendiendo. En este caso, entendido, es una compra-venta, ¿sí? Pero cuando yo los compro a un precio más bajo y los vuelvo a vender a un precio más alto, eso en el tema del dólar. Pero cuando, por ejemplo, estoy comprando, que ya aquí ya no pasa a ser vendedor, sino compro, por ejemplo, bolívares, quiero viajar a Venezuela y compro bolívares, que el precio es mucho más bajo, la moneda que nosotros manejamos, ¿cómo manejaríamos ese tema ahí? Pasando la figura ya no de comprador ni de vendedor, sino a comprador. No te entendí, a ver, repíteme otra vez. Bueno, tengo dólares de Estados Unidos, dólar americano, ¿sí? A cierto precio lo compré, digamos que lo compré en el año 2012 y lo compré a 1,800 pesos. Actualmente lo quiero vender al precio que está sobre los 3,000 pesos. Cuando yo compro, que fue en ese entonces que compré el dólar a 1,800 pesos, ¿cómo se denomina este punto ahí? En este caso, como yo soy comprador, puede generarse... Pero es que tú eres, al momento de tú ir a vender las divisas, eres vendedor. No interesa si lo compraste ayer o hace 6 meses o 10 años. No cambia nada. No se va, o sea, no afecta o no se va a tener en cuenta para nada cuando la persona compró lo que va a vender. Eso no es irrelevante. Eso no hace parte de la operación. La operación es simplemente hoy yo voy a vender tal cosa y el que me lo compra me lo paga en dinero. Pero ahí no se genera la figura como, bueno, ahí la figura es compra-venta como tal, porque usted está vendiendo y se ve parte de la figura de la venta que yo estoy haciendo. Sí, pero no importa cuándo yo lo había comprado, si lo había comprado hoy mismo o ayer. Ok, pero si yo vendo los dólares, pero también quiero unos bolívares a esa persona, a esa figura, digamos esa figura ahí que se genera, porque en las casas de cambio se generan. Yo quiero cambiar dólares, pero también quiero que me vendan a mí. Digamos que esa figura ahí en ese momento, ¿qué es lo que quiero que de pronto es que no entiendo. No es simplemente un negocio, o sea, no es permuta ni nada, sería simplemente un negocio jurídico, ¿no? Es que no entiendo el enredo que haces. O sea, tú vas a vender una cosa, si te vas a la norma, vas a vender, vas a transmitir la propiedad y te van a pagar un dinero, punto. Esa es la definición de la venta. Y cuando te vas a recibir el pago del precio, si vas a recibir parte de la cosa, de parte del precio con otra cosa, es donde vamos a diferenciar la permuta. Pero si tú tienes euros y quieres venderle los euros a José y José te dice, bueno, deme 100 euros, que los 100 euros equivalen a 110 dólares, por poner un ejemplo. Entonces le doy 80 dólares y el resto en pesos colombianos. ¿Sí? Ahí eso es una compraventa. Listo, ya le entendí el tema, por ejemplo, que por ejemplo yo le vendo a él los dólares, pero también le digo, venga, es que son 7 millones de pesos que me tiene que dar a mí por la venta de los dólares. Aquí la clave es que sea dinero. Fíjate que no está hablando que sea moneda nacional. Dinero es dinero, sea moneda nacional o extranjera. Sí, pero cuando yo le digo, son 7 millones que me tiene que dar por la venta, pero quiero que esos 7 me dé 1 millón en bolívares. Entonces ahí ya se genera, que es la figura que sigue siendo la venta. Es que no importa qué moneda vayan a entregar porque la norma me habla de dinero. El dinero es el mismo en cualquier lado. Que tenga un valor nominal más grande en una parte que en otra, eso es diferente. No lo mires porque no te va a aplicar. O sea, te están matando la cabeza en tratar de hacer una permuta con divisa. No se puede, porque la norma me habla de dinero, independientemente de la divisa. La habla de dinero. Entonces, si me voy estrictamente a lo que dice la norma, no puedo decir que si yo te pago en pesos y tú me devuelves otra moneda, entonces eso es permuta, no. Compraventa. Ok, listo. Gracias, muy amable. ¿Alguna otra pregunta?
No, señor. ¿Ya aparece la diapositiva? Sí, doctor. Sí, señor. Ya se ve. Ok. Listo. ¿Quién me ayuda con el 1851? Artículo 1851. Capacidad. Son hábiles para el contrato de ventas todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrar contrato, para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Nuevamente. Artículo 1851. Capacidad. Son hábiles para el contrato de ventas todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Entonces, según la norma, cualquier persona puede realizar el contrato de compraventa, ¿cierto? Que Ahora, tenga capacidad mayor de la edad. capacidad se va a determinar, y ustedes saben, por la mayoría de edad. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el padre le puede vender al hijo? No. Sí, profe. Claro que sí le puede vender, le puede vender perfectamente, son dos personas naturales, mayores de edad. Sí, claro, yo creería también que sí se puede vender. ¿Qué dice? ¿Pero le puede vender bien? ¿Le puede vender bienes? ¿Bienes inmuebles? Claro, es que son dos negociantes, son dos personas naturales que pueden hacer negocios entre sí. Una cosa es que sea el papá, la otra cosa es que sea el hijo. En ese momento, yo como negociante no tengo por qué mirar qué parentesco tengo con la persona. Si el hijo es capaz, o sea, que tiene la capacidad, podría hacerlo si es mayor de edad. Entendiendo que el hijo sea mayor de edad. Ah, sí, claro, teniendo en cuenta eso, claro, que se reúnan todas las condiciones. Entonces, 18, Doctor, perdón. Yo opino que no, yo opino que no. Yo opino que si hay más, digamos que si un hijo le va a comprar una casa al papá y hay más hijos, imagino que eso es comprar una parte que le corresponda a él de su herencia o una cosa así. De lo contrario, no, ¿no? Miremos el 1852. Pero profesor, en eso no estoy de acuerdo, porque resulta que en el Leamos momento... la norma y ahora la explicamos. ¿vale? Señora Claudia, lea el 1852. Es nulo el contrato de venta entre padre Ahí e está hijo. proyectado, ahí está proyectado. ¿Alguien me ayuda leyéndolo? Artículo 1852. Venta entre cónyuges y padres e hijos. Es nulo el contrato de venta entre cónyuges no divorciados y entre padre y el hijo de familia. Pero, doctor, de acuerdo a esta apreciación del artículo, pues yo sí tengo una duda. Porque ya voy a explicarlo. Yo sí he hecho negocios con mi padre y me tiene bien apretado con unos intereses. Ya voy a explicarlo. Fíjense que la norma habla entre padre y el hijo de familia. ¿Qué se entiende por hijo de familia? Que no se ha emancipado. En términos coloquiales. En términos coloquiales, Usted no lo puede porque usted no se ha emancipado de nosotros. que el hijo sea bombril. Ya que usted se vaya. Sí. ¿Ok? Que el hijo sea un bombril. Es mayor de edad, pero mientras no se haya emancipado, es decir, mientras viva en el Hotel Mama, esa operación, esa compraventa entre padre e hijo es nula, por una sencilla razón, porque ¿de dónde va a tener entonces si el hijo no tiene su propio patrimonio para comprarle al padre? Sería una simulación, ¿ok? No significa en términos generales que el padre no le pueda vender el hijo. En términos generales puede. El problema es cuando el hijo es un hijo de familia. Hijo de familia se entiende que no se haya emancipado. O sea, que no tiene
independencia económica, que no está manteniéndose solo, que está todavía en el Hotel Mama. Entonces, como está en el Hotel Mama, ¿cómo va a demostrar que tiene para pagarle el valor del inmueble que le está vendiendo el papá? Ahí cualquiera saca una conclusión, 2 más 2, 4. No sea, el papá está haciéndole una venta simulada a este hijo. Ok, pero tengo una pregunta ahí, profe. Por ejemplo, si yo vivo con mi madre, pero yo tengo, o sea, yo trabajo y todo el cuento, aunque vive en la casa familiar, ahí sí lo podría hacer, porque yo tengo mi trabajo y tengo mis ingresos, ¿correcto? Pero tendría que demostrar entonces que tiene su propio patrimonio, lo cual no es fácil de demostrar. Ok, ok, profe, muchas gracias. Sí quedó claro. Sí, señor. Para todos, porque Sí, como sí, estaban profesor. antes de que leyéramos la norma, estaban que sí, que no, que la ley es injusta, que tal, que pascual. Muy claro, doctor. Doctor, tiene que demostrar patrimonio, no ingresos. Claro, porque imagínate que X tenga 3 hijos, A, B y C. Entonces X va y le hace la venta a el hijo B. Y el hijo B todavía vive en su casa y no trabaja. Entonces, ¿qué va a pensar los hijos A y C? Ah, el hermano que vive ahí fue aventajado, llevó al papá a la notaría para que le hiciera la venta. ¿Ok? Entonces, en ese entendido es que la norma está prohibiendo que el hijo de familia, ¿sí? O sea, el hijo de familia es el que todavía depende del papá y la mamá. Acuérdense que hace unos minutos estábamos hablando de las columnas y veíamos el problema actual del desempleo juvenil y todo ese tipo de cosas que hay. Entonces, el hijo de familia es aquel que todavía no vela por sí mismo, todavía no tiene su independencia económica. No es tanto porque viva en la misma casa con la mamá o con el papá, es porque todavía dependa económicamente. Porque el hijo puede vivir en la misma casa del papá o de la mamá, pero puede ser el proveedor, puede ser el que trabaja y aporta. ¿Ok? Exacto. Profe, yo tengo un caso ahí, por ejemplo, en el caso de mis cuñados sucedió algo así. Mi suegro le hizo una venta simulada a mi cuñada. Ella tenía esposo, pues el que la mantenía era el esposo, pero ella no logró demostrar ingresos propios, porque pues finalmente la mantenía el esposo, porque se hizo una simulación. O sea, mi suegro se equivocó de figura y en lugar de hacerle una donación, le hizo simulación. Y si eso pasó ahorita, ya recordando lo que su merced lo dice, que a ella le exigieron sus propios ingresos, porque en su momento dijo que sí, que pagó tanto, y el juez le preguntó hasta en billetes de cuánta denominación, de cuándo a cuándo había ahorrado, de dónde había salido, hasta, digo, mejor dicho, que había ahorrado hasta lo del diario, y el juez la arrinconó porque le pidió hasta el tamaño de la maleta en que transportó la plata y si fue de un punto a otro con esta plata, a dónde, o sea, un rollo ahí y si realmente como que la arrinconaron y no pudo demostrar. Es que para eso es más fácil que si el padre le quiere dar, en el mismo ejemplo que yo coloqué, el papá X le quiere, tiene 3 hijos, A, B y C, y le quiere dejar la casa solo a B. Es mejor utilizar otra figura, una puede ser la donación, pero la donación genera una renta no presuntiva que puede ser alta. Entonces, una figura legal que genera menos problemas y es más difícil de tumbar es el fideicomiso. El fideicomiso civil, colocando que en determinado tiempo o con X condición, el bien pasará en cabeza de la otra persona. Eso es mucho más fácil, mucho más práctico y es más difícil de tumbarlo. Entonces, lo que aquí quiere el legislador es evitar las ventas fraudulentas. Es decir, que la persona trate de insolventarse, de no tener bienes a su nombre, para evitar que sean perseguidos esos bienes por algún acreedor.
Entonces, ahí es donde se habla, en esos casos, de la prohibición de esa venta entre padre e hijo de familia. La norma decía antes que entre cónyuges no divorciados, pero esa parte fue declarada inexequible. Entonces solo estaría prohibido entre padres e hijos de familia. Miremos el 1853. ¿Quién me ayuda? Dice el 1853 del Código Civil, prohibición para administradores de establecimientos públicos. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. Ok, creo que esa es fácil de entender. O sea, quien está administrando un establecimiento que sea público no puede vender esas propiedades. ¿Ok? Miremos ahora el 1857. ¿Quién me ayuda? Artículo 1857. Perfeccionamiento del contrato de venta. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, salvo las excepciones siguientes. La venta de los bienes raíces y servidumbres y las de una sucesión hereditaria no se reputan perfectas ante la ley mientras no se haya otorgado escritura pública. Los frutos y flores pendientes, los árboles cuya madera se vende, los materiales de un edificio que va a derribarse, los materiales que naturalmente adhieren al suelo como piedras y sustancias minerales de toda clase, no están sujetos a esta excepción. Entonces, si ustedes miran, aquí lo que habla la norma es que el contrato de compraventa simplemente se perfecciona cuando se ha convenido la cosa y el precio, no más. ¿Ok? O sea, cuando ha habido ese acuerdo de voluntades en cuanto a la cosa que se va a vender y el precio de esa cosa. Solo eso. Y en los casos en los que, por ejemplo, se va a vender un bien inmueble, entonces la tradición va a ser cuando se cumpla con la solemnidad de la escritura pública. ¿Ok? Sí, profe. Además de escritura pública, para la venta de un inmueble también se va a exigir la escritura pública cuando se están vendiendo los derechos herenciales. Cuando una persona hace la cesión a título de venta o a título gratuito, cualquiera que sea, está cediendo esos derechos herenciales, esto se debe hacer mediante escritura pública. Es la única formalidad que la ley establece frente a la compraventa como tal. Del resto basta solo el acuerdo de voluntades frente a la cosa que se está vendiendo y el precio. Ahora miremos que hay unas oportunidades para retractarse. ¿Y qué es retractarse? Decir no. Retractarse es que el comprador se echa para atrás, cambia de parecer. El comprador va y le dice al vendedor, oiga, véndame tal cosa. Y después va y dice, no, yo cambié de parecer y ya no quiero comprar la cosa. A eso es lo que se habla de la retractación. Entonces miremos que hay un derecho a retractarse, pero este derecho pues tiene unos límites. Miremos el 1858. Dice derecho a la retractación.
Si los contratantes estipularen que la venta de otra cosa que las enumeradas en el inciso segundo del artículo precedente no se repute perfecta hasta el otorgamiento de escritura pública o privada, podrá cualquiera de las partes retractarse mientras no se otorgue la escritura o no haya principiado la entrega de la cosa vendida. Ok. ¿Quién es el que tiene que entregar la cosa vendida? El vendedor. El vendedor. Entonces, hasta que el comprador no haya recibido la cosa, podría echarse para atrás. Podría Doctor, pero ahí retractarse. en ese caso, entonces, en la compraventa de un inmueble, hasta que no salga la escritura, ¿se podría retractar? Claro, igual. Ahora, miremos que hay un concepto de arras. Las arras, recuerden que, bueno, anteriormente creo que lo había mencionado, las arras son un dinero que se entrega por parte del comprador. Y esas arras son una muestra de la intención de mantener el negocio, de celebrar el negocio futuro. Las arras las entregamos en el caso cuando hablamos de promesa, de la promesa de contrato, como en el caso de la promesa de venta de un inmueble. Entonces, miremos qué sucede con esas arras de retractación. ¿Quién lo lee? 1859. Artículo 1859, arras de retractación. Si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse, el que ha dado las arras perdiéndoles y el que las ha recibido restituyendo las dobladas. Entonces, en un contrato de promesa, como sucede con la promesa de la celebración de un contrato futuro, con la promesa de venta, la promesa de venta de un inmueble, las arras, ¿quién las entrega? Las arras las entrega el promitente comprador. Quien está prometiendo comprar es el que está entregando esas arras. Entonces, si quien se retracta es el que quiere comprar, esas arras las pierde. Pero si el que recibió las arras es el que se retracta y dice, o sea, el vendedor dice, no, ya yo no quiero vender, entonces debe de devolverlas dobladas. ¿Por qué tiene que devolverlas dobladas? Porque primero tiene que devolver la suma que recibió. Y segundo, pues tiene que dar una suma igual a la que había recibido. ¿Ok? El 1860. Artículo 1860. Oportunidad para retractarse. Si los contratantes no hubieren fijado plazo dentro del cual puedan retractarse, perdiendo las arras, no habrá lugar a la retractación después de los 2 meses subsiguientes a la convención, ni después de otorgada escritura pública de la venta o de principiada la entrega. Entonces, si las partes no establecieron dentro de su contrato un plazo para retractarse, la norma estipula un plazo de 2 meses después de firmado el contrato o de otorgada la escritura pública. Profe, pero disculpe, en ese caso, por ejemplo, eso es en caso de que yo no haya pactado, pero yo podría pactar que fueran 4 meses o necesariamente debe ser menor de 2 meses. La norma aquí aplica cuando no hubo acuerdo de las partes. Entonces las partes dicen, puede retratarse dentro de 6 meses, listo, vale lo que dijeron las partes.
y no hay un tiempo, digamos, estipulado, límite para hacerlo. O sea, yo puedo pactar desde que Aquí los la dos tengo que norma tener es tiempo que- supletiva. Aquí la norma Ok. es supletiva. ¿Qué significa eso en castellano? Significa que la norma va a aplicar a falta de pronunciamiento de las partes. Entonces, si las partes dijeron un plazo, pues va a ser el plazo que dijeron las partes. Ok, gracias. Pero Doctor, la obviamente, retractación no se da solo en este aspecto que consagra el Código Civil. También hay una retractación que establece la 1480 del 2011, el Estatuto del Consumidor, y ya vamos a mirarlo cómo aplica para cualquier venta, cualquier compraventa que uno haga y aplique el Estatuto del Consumidor. Dime, Wilfredo. obviamente, doctor, en este tema de la retractación de la venta debe estar notariado, ¿no? El contrato o el documento. No necesariamente. No es obligación autenticarlo. Lo que es importante es que esté por escrito, no autenticado ante notario. Perdón, Firma y huella dactilar. No es perdón, profe, un momento. la huella. ¿Qué es lo Hablas con Yucar. que Sí, las señor. personas hacen cuando van ante el notario? El notario lo único que hace es colocar un sello que se llama presentación personal. ¿Qué significa eso en castellano? Que la persona que firmó el documento se presentó delante del notario. Eso es lo único que certifica ese sello. No está certificando el contenido del documento. Entonces, al momento de que la persona haga la presentación personal o autenticación, como se conoce de la firma, lo que está evitando es que en un futuro pleito dentro de un proceso judicial pueda entonces la parte tachar de falsedad el documento y diciendo yo no fui el que firmó, y entonces abrir un incidente de tacha del documento para verificar grafológicamente si sí lo firmó la persona o no lo firmó. Eso es lo que se evita, ¿ok? Pero no significa que le dé mayor seguridad al documento, porque el notario no se está metiendo en lo que las partes están estableciendo. Porque si tú vas, el notario puede hacerlo, tú vas y le dices, necesito que usted me coloque una autenticación del reconocimiento del contenido del documento. Ahí sí se te meten al rancho, porque entonces lo van a revisar el revisor jurídico, el asesor jurídico, el notario, y te va a decir, no, mira, nosotros no podemos colocarle el sello porque ustedes aquí están diciendo otra cosa y deben decir tal esto y tal esta otra cosa. Ahí sí se le meten al rancho. Pero cuando la persona va simplemente para decir, venga, vamos a autenticar esta firma, lo que está haciendo el notario es, el Pepito Pérez que firmó el documento se presentó delante de mí como notario. Y yo doy fe con eso. Es lo único que sirve ese documento. ¿Ok? No es que le dé mayor validez. Hablas con John Cárdenas. Qué pena. No es que le dé mayor validez jurídica ni nada de eso. No le O sea, va a... con la sola firma tenemos para hacer un contrato en el tema de retractación de venta. Cualquier contrato en general. Gracias. Lo que pasa es que, Wilfredo, es mucho más fácil. Es que es mucho más fácil iniciar un pleito ahí y se está obviando esa parte que dice el profesor de tener que entrar a confirmar que sean las firmas, de que sean ciertas. Entonces, ese es el único paso uno que se está evitando, pero el resto se puede demandar. Disculpe, profe, otra cuestión. Lo que pasa, hablas con John Cárdenas, lo que pasa es que en ventas de inmuebles sucede, o puede llegar a suceder que una promesa de compraventa se deje muy largo y la persona podría llegar a vender ese inmueble por otro lado y llegar uno a la notaría y que hayan dos compradores. Se le podría poner más bien cláusula penal a una promesa de Pero compraventa. eso lo vamos a mirar ahora más adelante en unas figuras aquí que habla del contrato de compraventa. En términos generales. Gracias, profe. Bueno, entonces miremos, a ver, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 47? Ahí está, artículo 47 de la 1480. El retracto. Bueno, vamos. Artículo 47. El retracto. En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días. Se entenderá pactado el derecho de retracto
por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado. El consumidor deberá devolver el producto al productor o proveedor por los mismos medios y en las mismas condiciones en que lo recibió, los costos de transporte y los demás que conlleve la devolución del bien serán cubiertos por el consumidor. El término máximo para ejercer el derecho de retracto será de 5 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o de la celebración del contrato en caso de la prestación de servicios. Se exceptúan del derecho de retracto los siguientes casos. Primero, en los contratos de prestación de servicios cuya prestación haya comenzado con el acuerdo del consumidor. Segundo, en los contratos de suministro de bienes o servicios cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el productor no pueda controlar. Tercero, en los contratos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor o claramente personalizados. Cuarto, en los contratos de suministro de bienes que, por su naturaleza, no puedan ser devueltos o puedan deteriorarse o caducar con rapidez. Quinto, en los contratos de servicios de apuestas y loterías. Sexto, en los contratos de adquisición de bienes perecederos. Séptimo, en los contratos de adquisición de bienes de uso personal. El proveedor deberá devolverle en dinero al consumidor todas las sumas pagadas, sin que proceda a hacer descuento o retenciones por concepto alguno. En todo caso, la devolución del dinero al consumidor no podrá exceder de 30 días calendario desde el momento en que ejerció el derecho. Ok, listo, gracias. Entonces, cuando una persona realiza una compraventa en el marco del Estatuto del Consumidor de la Ley 1480 del 2011, tiene 5 días para retractarse. ¿Ok? Si va al 6º día, ya grave. Ahora, ¿cuándo aplica el retracto? Cuando ya hice el pago. Si no he hecho el pago, pues no habría lugar a retractarme, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? Doctor, pero en un caso si hace una compra a crédito. Igual, también puedo retractarme. Al pagar la primera cuota, ya. Porque tú haces una compra a pagos y de una vez te la facturan. Por ejemplo, como hacen con las tarjetas de crédito. Tú vas a pagar lo que compraste en 12 cuotas, pero resulta que el banco le pagó totalmente de una vez el precio al que te vendió. Que te lo va a cobrar a ti en 12 cuotas es otra cosa. Ahí aplica igualito el derecho de retractación. Doctor, ¿esos son días hábiles? Sí. Cuando la norma no habla de días calendario o días comunes, se entiende que son días hábiles. Bueno, ahí en el foro de hoy, creo que 3 preguntas para que las contesten. Mañana paso lista, ¿vale? Listo, profesor, gracias. Sí, señor. Gracias, doctor. Feliz noche. Noche. Hasta mañana, profe, que gracias. Doctor, buenas noches, gracias.